Hermanos, al Evangelio de Mateo. He titulado este sermón "El acontecimiento más sublime entre los hombres". Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esta ha sido una de las doctrinas más atacadas por impíos, teólogos liberales e incluso por la misma cristiandad. Hay algunos religiosos que no ponen importancia en el nacimiento virginal de Cristo. Ellos pasan por alto toda mención del nacimiento virginal, milagros y la resurrección física de Cristo. Los teólogos liberales dicen que los buenos cristianos difieren sinceramente en lo concerniente a estos temas. Sus seguidores son animados a no preocuparse si no pueden creer en estas cosas. Pero, hermanos, esto describe vivamente la decadencia moral y espiritual, la herejía teológica en la cual está inmersa la cristiandad. Es de vital importancia para nuestra vida espiritual y en honor a la verdad que conozcamos y creamos firmemente en esta doctrina, porque es el fundamento de nuestra salvación. El pasaje paralelo se encuentra en el Evangelio de Lucas, vayamos allí, capítulo 1, versículos del 30 al 35. Dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y nos dice, volviendo otra vez a Mateo, en el versículo 22, que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Esta profecía que el Señor prometió, que nombra aquí Mateo, la hallamos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Vayamos allí un momento y vamos a leerla. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice nuestro pasaje, he aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el versículo 23 del Evangelio de Mateo. El nombre de Emmanuel es una transliteración del hebreo y significa Dios con nosotros. La palabra aplica el nombre a Cristo. El nombre significa deidad, Dios, y con nosotros denota encarnación. Pero ¿cuál es el verdadero contexto de esta profecía de Isaías 7:14? ¿Cuál es su contexto? Pues aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo, el trono de Acaz, rey de Judá, se veía amenazado por la coalición del rey de Israel, llamado Peca, con el rey de Siria, Rezín. Y la causa de esta conspiración lo podemos ver en 2 Reyes 16, versículo 1 al 4, que yo se lo voy a leer, para que no se vayan de Isaías 7:14, porque vamos a estar allí. En 2 Reyes 16 nos dice la causa por la cual se levantaron estos dos reyes, el rey de Israel y el rey de Asiria, contra el rey de Judá, Acaz. Y dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a sus hijos según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz. Esa fue la causa. La amenaza de estos dos conspiradores era destruir la dinastía de David y establecer un rey de su propia elección. En el versículo 6 de Isaías 7, ellos querían poner a un rey que se llamaba Tabel. Entonces, hermanos, ¿qué iba a ser de la gloriosa promesa si tenía éxito esta confabulación? ¿Y qué de la predicción mesiánica en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que Dios mismo le dio a David? Y le dijo, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Podría nacer el Redentor venidero como hijo y heredero legal de David? Todo esto estaba en juego ahora mismo. Amenazado. En esta situación crítica, Isaías es enviado por el Señor a amonestar a Acaz para que ponga su confianza en Jehová y pida una señal del cuidado protector de Dios. En Isaías capítulo 7. Él debe pedir esta señal, versículos 10 y 11. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti, por medio del profeta Isaías, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pero el malvado rey Acaz, que tenía su confianza puesta en Asiria y no en Jehová, fingió una excusa piadosa y en simulada humildad se negó a pedir señal. Lo vemos en el versículo 12. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Pero era un rey impío. Pero en su orgullo y como confiaba en el rey de Asiria, no quiso pedir señal. El profeta, revelando su indignación en el versículo 13, pronunció oráculo del Señor en las siguientes palabras. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz
un hijo. Este es el contexto de Isaías 7:14, que lo nombra Mateo en el capítulo 1, como hemos visto. Ahora, son muchos los diferentes puntos de vista que se han sostenido tocante a la profecía de Isaías 7:14. Y aquí basta un breve resumen. Hay 3 interpretaciones. La primera interpretación es la no mesiánica. Esta tiene en común que todas descartan de plano el elemento predictivo y aplican el nombre a algún niño ya nacido por nacer de alguna mujer judía. Y no existe unanimidad de pensamiento en cuanto a quién es el niño o quién es la madre. Esa es la primera interpretación, no mesiánica. La segunda interpretación es la sola interpretación mesiánica. Este punto de vista centra solamente la predicción en Jesucristo. Y la tercera interpretación es una interpretación semi-mesiánica. Esto significa que esta aplica la profecía a algún niño en el tiempo de Isaías y también a Jesucristo. Consideremos brevemente estas 3 interpretaciones acerca de Isaías capítulo 7, versículo 14. La primera interpretación, la no mesiánica, hemos de descartarla, porque tanto como el apóstol Mateo y Lucas en su Evangelio, y más adelante el credo apostólico hecho por los apóstoles, confesaban que Jesucristo nació de una virgen. Y explican cómo ocurrió, y es Mateo quien cita esta profecía del Señor dicho por Isaías. Hay 2 términos en hebreo. Uno es batulá. Batulá significa separada, doncella, virgen, mujer que se abstiene de tener relaciones sexuales, ya sea soltera o casada. Pero la palabra hebrea usada, que aparece en Isaías capítulo 7, versículo 14, es alma, terminado en H. Alma, pero terminado en H. Que significa moza, doncella, mujer que no conoce a varón y concibe. La postura modernista, la teología liberal, es que alma, dicen ellos, que significa solamente muchacha o mujer joven. Y esta postura es insostenible a pesar de su gran difusión hoy en día. Alma es el único término hebreo que significa inequívocamente una mujer soltera. En Isaías 7:14 se afirma una señal del Señor, que un alma concebiría un hijo. Esta señal se refiere evidentemente a la concepción contraída por una mujer soltera y pura, que no conoce a varón. La segunda interpretación, la sola mesiánica, esta interpretación tampoco tiene sentido, hermanos, y lo vamos a ver. Yo he estado pensando en ello y es que no tiene sentido. Y es equivocada. ¿Por qué? ¿De qué ayuda sería a Acaz saber que en un futuro una virgen concebiría un niño y le pondría de nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros? ¿De qué le serviría a Acaz? ¿De qué le serviría a Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén? ¿Qué consuelo podría proporcionar a este rey y a toda la ciudad de Jerusalén que esta señal apuntaba al Mesías si la ciudad estaba amenazada de ser tomada, destruida, y seguramente su propia vida estaba en peligro y la vida de los habitantes de Jerusalén? ¿De qué le valdría si es solo mesiánica? Fíjense el mensaje que Dios le hace llegar a Acaz por medio del profeta en el versículo 7. Por tanto, el Señor dice así: no subsistirá ni será. El malvado plan y consejo del rey de Siria, junto con el rey de Israel, Peca, hijo de Remalías, era el que vemos en el versículo 6. Vamos contra Judá y aterroricémosla, repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey a Tabeel. Ese era el plan y el consejo malvado de estos 2 reyes. Pero el Señor le dice por medio del profeta: no subsistirá ni será.
No va a ser así. El profeta más adelante dice acerca de este niño, en los versículos 15 y 16 de ese mismo capítulo, dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que temes tú será abandonada. Entonces, esta interpretación es para el tiempo de Acaz, porque le está dando una promesa. Antes de que el niño tenga entendimiento y sepa escoger entre lo bueno y lo malo, estos dos reyes no van a estar más. Entonces la interpretación no puede ser solamente mesiánica. Y por último tenemos la tercera interpretación, la semi-mesiánica. Y esta interpretación es la correcta. Es una señal de parte de Dios para el rey Acaz, porque ese es el corazón de Dios. Aunque ese rey es un rey impío, malvado, que tiene su confianza puesta en el rey de Asiria, el corazón de Dios es que los hombres se vuelvan a Él. Fíjense el corazón de Dios. Pide señal para ti, si no haré esto. Es una señal de parte de Dios para el rey Acaz y para los moradores de Jerusalén. Versículos 8 y 9 le dice el Señor, por medio del profeta: porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías, Peca. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Y el Señor a través del profeta le da la señal que, así como Él ha dicho, va a ser. El anuncio profético del nacimiento de este niño era la evidencia presente a la fe de que fueran las combinaciones que llevaran a cabo los hombres, el remanente podía contar con Dios. Por eso el Señor envió a Isaías y a su hijo Sear-Jasub, que significa un remanente volverá. En el versículo 3 y 4 dice: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Y así fue como el Señor dijo, porque antes de que este niño hubiera llegado a la madurez, Peca, el hijo de Remalías, habría sido muerto por Oseas, y Damasco tomada y Rezín muerto por el rey de Asiria. Pero también era una señal para el futuro, una señal milagrosa para aquellos que confiaban en Dios. A lo largo de la historia de la humanidad, Satanás a través de los hombres ha intentado que no se cumpliese la promesa dada a nuestros primeros padres en Edén, luego a Abraham y confirmada a David, que de su simiente vendría el Salvador, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías apuntaba a un niño en su tiempo, pero se cumplió cuando Dios Hijo se hizo hombre, Jesús, el Hijo de María. Esta señal evidencia la gracia y la fidelidad de Dios a su pueblo. Dios con nosotros. Dios con nosotros. No hay acontecimiento, hermanos, tan grande, tan sublime, tan trascendente, con tanta repercusión, con tal magnitud, gloria y esplendor, como el Dios Hijo naciendo de una mujer virgen, tomando nuestra naturaleza, teniendo un alma humana como nosotros,
pero sin pecado y viviendo entre nosotros. Dios con nosotros. Hay acontecimientos a lo largo de la historia que han tenido gran trascendencia, no lo vamos a negar. El descubrimiento de América, el descubrimiento de la penicilina, ha hecho mucho bien, el hombre pisando la luna, mucha gente, bueno, eso ya está olvidado. Ahora es la inteligencia artificial, cómo va progresando, según dicen. Pero hermanos, Dios con nosotros. Ninguno tan glorioso y sublime como este acontecimiento, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios invisible, infinito y eterno, hecho hombre. Considera por un momento la naturaleza milagrosa de este suceso. Es algo que se puede... Esto es para entenderlo con la fe, es que con nuestra mente no... Cómo Dios protegió la naturaleza humana de Cristo de la contaminación de José, así también la protegió de la contaminación de María por el Espíritu Santo en la concepción milagrosa. Porque María mismo dijo: he aquí me regocijo en el Señor mi Salvador. Ella se reconocía como una mujer pecadora también, necesitada de la gracia de Dios. Pero cómo por el poder del Espíritu Santo, cómo preserva, aun estando en el vientre de María, de toda contaminación. La impecabilidad de nuestro Salvador requirió el nacimiento virginal, porque necesitábamos un Salvador sin pecado, pero con nuestra misma naturaleza, para que fuese hombre verdaderamente. Porque si Cristo no tuviese alma, no sería un hombre. Pero necesitaba nuestra naturaleza humana física y un alma humana para ser un verdaderamente hombre. Pero necesitaba nacer en un vientre humano. Su venida mediante el vientre de la Virgen fue para que él pudiera tener una perfecta naturaleza humana, pero a la misma vez tomando lo natural de María para formar el cuerpo del bebé. Es que eso es algo que nosotros no podemos entender. ¿Cómo el Espíritu Santo hizo eso? Ella fue elegida para cumplir la parte pasiva esencial en la naturaleza humana del Salvador. Dios fue el agente activo en hacer del milagro. La concepción de Cristo en el vientre de María está fuera de nuestra comprensión. Fuera, totalmente fuera. Las cosas naturales son basadas en la razón. Hay cosas naturales que por medio de nuestra razón nosotros las podemos entender, pero las cosas sobrenaturales son basadas en la fe. ¿Y por qué Jesucristo se hizo hombre y vino a este mundo como Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué Dios con nosotros? Para salvar a un pueblo que le fue dado de la eternidad por Dios el Padre. Para eso vino, para salvar. Miren la declaración de Saboya en el capítulo 8, versículo 1. Dice así: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ellos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la Iglesia, heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Fin de la declaración. Fíjese el detalle: conforme al pacto hecho entre ellos, entre el Padre y el Hijo, en la eternidad. Se refiere al pacto de redención. Y cuando yo te diga redención, pacto de redención, piensa siempre en la eternidad. No habían sido creados ni los ángeles, ni este mundo. No existía el hombre. Piensa siempre, hay pacto de redención, eternidad. No hay tiempo allí.
Estaba Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, satisfechos el uno con el otro, plenos, en plena unión y comunión entre ellos, felices entre ellos. Pacto de redención, cada vez que lo nombre, piensa en la eternidad. Este pacto entre el Padre y el Hijo es el fundamento de toda nuestra salvación. El pacto de redención es el punto de partida para que se pueda dar el pacto de gracia, que es el pacto entre Dios y el hombre. Pero para que pueda llevarse a cabo este pacto de Dios con el hombre, que es el pacto de gracia, primero tuvo que haber un pacto de redención. Y volvemos otra vez, la eternidad. Para que pudiéramos beneficiarnos de las bendiciones del pacto de gracia y poder tener comunión con Dios, tuvo que haber un acuerdo en la eternidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Un acuerdo. Por ello la necesidad de la encarnación. La encarnación del Hijo fue una necesidad y un requisito para la comunión entre Dios y el hombre. Y como en todo acuerdo, hay que cumplir ciertas demandas y ciertos compromisos que adquieren las dos partes, ambas partes. Eso es un acuerdo. Dios el Hijo aceptó voluntariamente encarnarse y cumplir el oficio de mediador. En Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Para que Cristo fuese nuestro mediador y poder realizar la redención por los elegidos, debía encarnarse para poder ser nuestro profeta, sacerdote y rey. Fue Dios el Padre quien designó a Cristo en su oficio triple. Y Cristo aceptó voluntariamente los términos de dicho acuerdo. Pero miren qué interesante lo que explica Thomas Brooks acerca de dicho acuerdo. Dice: el Padre hace un pacto para hacer esto y aquello por el hombre caído, pero primero el Hijo debe hacer un pacto para tomar la naturaleza del hombre, se somete y asiente a las demandas y hace un pacto para hacer todo bien, y esta es la sustancia del pacto de la redención. En dicho pacto de redención, el Padre se compromete y prometió ayudar al Hijo en la realización de su obra como mediador. En Isaías capítulo 42, versículo 1, leemos: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Este versículo, hermanos, y los versículos siguientes de este capítulo 42 evidencian que el Padre se compromete en dicho acuerdo con su Hijo Jesucristo a fortalecerle, preservarle, y estaría con Jesucristo hombre en todas sus administraciones en este mundo. Por parte de Cristo, no solo aceptó dejar su gloria y tomar nuestra naturaleza humana, además se comprometió a satisfacer la santidad, honor y justicia de Dios el Padre por medio de su muerte. El Hijo en la eternidad prometió actuar como fiador eterno y así satisfacer a su Padre por todo el mal hecho a él. Samuel Rutherford sostuvo que la justicia ofendida de Dios, debido a la ruptura del pacto de obra, fue mitigada por el pacto de redención en la eternidad, lo cual, hermanos, proporcionó un médico antes de que estuviéramos enfermos en la eternidad.
Antes de que Adán y Eva existieran, antes de que Adán y Eva pecaran, ya había un médico para salvarnos. Cristo en dicho pacto se comprometió a satisfacer la justicia ofendida, a reparar y vindicar el honor de Dios su Padre. El pacto de redención representa el diseño eterno del amor en el corazón de Dios hacia su Hijo, su deleite eterno y el amor del Hijo hacia su Padre. Ese es el pacto de redención. Aquí fue el amor, deleite mutuo que actuó entre el Padre y el Hijo. El amor de Dios hacia los pecadores encuentra entonces su base en el amor entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Este acuerdo mutuo fue el asunto más grande entre personas de la soberanía y majestad más alta que se ha hecho en el cielo o en la tierra o lo será jamás. Sin embargo, seríamos injustos si no reconociéramos a una tercera persona en este acuerdo. ¿Saben quién es? El Espíritu Santo. También. Sí es cierto que Dios el Padre establece y decreta las demandas y obligaciones para llevar a cabo este pacto, y es Cristo quien es designado para llevarlo a cabo. Pero en este pacto hecho en la eternidad requería de la presencia del Espíritu Santo en el acuerdo entre el Padre y el Hijo. Las tres personas estaban presentes en este pacto e involucradas. Las tres personas mandaron y coincidieron como aquellos infinitamente sabios que ordenaron el decreto. Las tres benditas personas dijeron amén. Amén a dicho pacto de redención. Thomas Goodwin sugirió un tipo de diálogo en cuanto al papel del Espíritu Santo en el pacto de redención con relación a la caída y la restauración del hombre. Y dice así: lo elegiré para vida, hablando del hombre. Todavía no había sido creado. Siempre tengan esto en mente, redención es la eternidad. Lo elegiré para vida, dijo el Padre, pero caerá y así será destituido de lo que mi amor diseñó para él. Pero lo redimiré, dice el Hijo, de ese estado de perdición. Pero siendo aún caído, rehusará esa gracia y su ofrecimiento, por lo tanto lo santificaré, dijo el Espíritu Santo. Y venceré su injusticia y haré que acepte dicha gracia. Fin de la cita. Hermanos, el Espíritu Santo tuvo un papel esencial. Fue el Espíritu Santo quien dotó a Jesús, hombre, de toda llenura, de toda plenitud de la deidad, para que pudiera llevar a cabo la obra de redención. Fue lleno del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo hombre. Fue el Espíritu Santo quien con la omnipotencia de su poder levantó a Cristo de los muertos. Y estuvo de acuerdo en dicho pacto, en ser enviado a este mundo por Dios el Padre y por Jesucristo para convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio. Y para llamar eficazmente y aplicar los beneficios que Cristo ganó para los elegidos por medio de su muerte. Y es el Espíritu Santo quien aplica dichos beneficios. Como en todo pacto hay una recompensa por cumplir fielmente los términos del pacto. Y Cristo cumplió fielmente su parte. Sufrió en manos de pecadores, se humilló hasta lo más bajo. Él llevó nuestras transgresiones, cargó con nuestros pecados, fue afligido, se sometió a las demandas del pacto para redimir al pueblo que Dios le dio. Aceptó morir en la muerte más dolorosa y humillante, la cruz. La salvación de los elegidos proporciona la base para la exaltación de Cristo. Dios el Padre le ha dado todas las naciones. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Lo ha hecho juez de todo el universo. Le ha dado un pueblo y le ha dado aún más gloria que la que tenía desde el principio.
Y lo podemos ver en Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12. Donde el profeta ya anunciaba las bendiciones de la obra de Cristo. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo se comprometió para redimir a los elegidos de su condición pobre y miserable, para hacerlos hermosos nuevamente, y el nombre de Cristo ahora es glorificado por su pueblo. Hermanos, para concluir, no hubo tanto gozo en el cielo como en esta feliz conclusión y acuerdo entre las tres personas de la divinidad. El tiempo había venido para que el propósito eterno de Dios se cumpliera. El Salvador iba a nacer de una virgen, Mateo capítulo 1. La encarnación profetizada en Génesis 3:15 fue cumplida en la simiente de la mujer. Una virgen dando a luz un hijo fue una señal, así un milagro. Si Jesucristo hubiera venido al mundo como todos los otros hombres, entonces Él no hubiera sido diferente de ellos en otros aspectos. Esto hubiera descalificado a Cristo de ser el Salvador de los hombres. Entonces, hermanos, enseñemos pues esta doctrina y defendámosla al igual que muchas otras. Fíjese lo que antes he dicho al principio acerca de los teólogos liberales que dicen: bueno, si los creyentes no concuerdan o no están de acuerdo con estas doctrinas, no pasa nada, porque sí que pasa. Porque es por causa de la incredulidad, por causa de no entender o querer entender las cosas sobrenaturales con la razón. Es imposible, es por medio de la fe. No podemos entender cómo el Señor hizo ese milagro con unos cuantos panes y peces y dio de comer a 5.000 personas. No podemos entenderlos con la razón, es que es imposible. A mí no me salen las cuentas. ¿Por qué? Porque hay que entenderse por medio de la fe. Y esto igual, nacimiento virginal de Cristo, es por la fe. Dios con nosotros. Ese es el acontecimiento, hermanos, histórico más importante y glorioso que jamás ha ocurrido. El Dios visible, el Dios invisible hecho visible, hecho hombre. Pero no está ahí, hermanos, meramente para sorprendernos, para que nos sorprendamos. Dios con nosotros. Tiene sus implicaciones. Cristo vino a este mundo para regenerar nuestra naturaleza, morir por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios el Padre y para que seamos de Él. ¿Estás tú unido a Cristo? ¿Hay aquí alguno o alguien que nos oirá en las redes que no estás unido a Cristo por la fe? ¿Que no has recibido la nueva naturaleza conforme a la suya? ¿Puedes mirar este acontecimiento histórico y ser un simple espectador y simpatizar con este acontecimiento? Y podrás decir: qué bueno, Dios con nosotros. Jesús vino a este mundo. Sí, yo lo creo. Pero no seas un espectador. Asegúrate que Cristo es tuyo y tú de Él. Considera la buena voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en salvar y transformar a los hombres y mujeres caídos.
No te conformes con tener cierto conocimiento de estas cosas, sino que tu búsqueda sea Cristo, conocerle a Él, tener comunión con Él. Que verdaderamente Cristo perdone tus pecados y seas por la gracia de Dios una nueva persona, con una nueva naturaleza. A eso vino Cristo, a salvar a los perdidos. Y Él sigue salvando a los perdidos, a los pecadores. Hermanos, consideren la fidelidad y el amor del Trino Dios en la obra de la redención. Dios con nosotros. Pero aún hay una realidad más gloriosa, que ya no es solo Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. En nosotros. Cristo está dentro del creyente por el Espíritu Santo, que fue enviado por la promesa del Padre en ese acuerdo, para que esté en nosotros, para consolarnos, para darnos paz y gozo, para capacitarnos para luchar contra nuestros pecados, nuestras corrupciones internas, para guiarnos. Dios en nosotros, dentro de nosotros. Qué maravilla también cuando consideramos todas nuestras corrupciones internas, nuestras imperfecciones, lo que sale del corazón y que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, limpiando y poniendo en orden, ayudándonos a poner en orden todas las cosas. Ahora nos acercamos a participar de la cena del Señor. Jesucristo nos invita a la comunión con Él a través de este acto de participar por medio de estos elementos físicos y visibles, sencillos como son el pan y el vino. Traigamos a la memoria ese acuerdo hecho en la eternidad, ese pacto de redención, teniendo como fundamento el amor y la satisfacción mutua entre las tres personas de la divinidad y el compromiso de cada una de ellas de cumplir con su parte para redimir al hombre. ¿Cuánta seguridad nos debe proporcionar a nuestra alma tal acuerdo? ¿Cuánta gratitud al ser hechos receptores por la gracia de Dios de tan abundantes beneficios? Pero no olviden que el propósito final es llevarnos a estar con Jesucristo y contemplarle tal como Él es. Por eso Él se comprometió en dicho acuerdo a ser nuestro profeta, sacerdote y rey, y lo seguirá haciendo hasta que estemos con Él, porque nuestra preservación y nuestra glorificación es el compromiso que Cristo también se comprometió en dicho acuerdo para llevarnos hasta que estemos con Él. Así que renovemos nuestro compromiso con Jesucristo, acerquémonos con confesión, en arrepentimiento, con alabanza y con el sincero deseo de amarle y obedecerle siempre y en todo lo que Él nos mande. Vamos a orar, hermanos.